Muy amable. Nuestro saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan tanto en Facebook como aquí en la sala de la Fundación Excelencia Rural de la Fundación. Hoy tarde noche del martes 11 de junio de 2024 nos reunimos con el fin de hacer un ejercicio académico muy interesante que es el análisis o plantear algunas reflexiones acerca de la polarización y las estratagemas que está utilizando el señor Petro en torno a su idea de la Asamblea Constituyente. Ya conocemos de antemano que hay un concepto jurídico de quienes defienden la institucionalidad, que eso no se puede porque tiene todo un paso a paso, y pues eso lo hemos escuchado muchas veces. Ahora lo que queremos plantear aquí es cómo está la situación del país, cuáles son las estratagemas que el señor está utilizando y cuál es la situación o la concepción que tiene el pueblo colombiano frente a eso. Y a partir de esos tres bloques de información, pues pretendemos hacer un análisis un poco más reposado y sustanciado y desde luego serio con las participaciones de ustedes, porque pues es fácil especular o es fácil suponer o es fácil hacer anuncios oportunistas, pero lo difícil es buscarle una solución a un problema que ya está creado. Porque fácilmente un jurista puede decir, no, es que eso no se puede, ya, el jurista lo digo. Sí, pero es que al señor eso no le interesa, eso no le importa. Él tiene su plan y va a seguir desarrollándolo. Entonces, es al punto donde queremos llegar, qué hacer y cómo hacer. Entonces, vayamos a la materia. Miremos, grosso modo, cuál es la situación política de Colombia actualmente en torno a este tema. O sea, todo lo que podría afectar este tema sin que naturalmente los puntos que planteemos aquí sean los únicos, sino pues es una parte, un enfoque que cada quien pues buscará la forma de complementarle más para que tengamos más información al respecto. Entonces miremos la primera realidad que tenemos es que no existe en Colombia un sistema de oposición seria. Ay, no tenemos en Colombia una estructura cultural o política o pragmática que nos diga que realmente vamos a contrarrestar la acción de estos personajes que han venido insistiendo y persistiendo, porque la oposición no es seria por una razón elemental. Los partidos políticos no tienen programas, no tienen proyectos, solamente hablan de candidatos y de cómo recuperar el poder en el 2026 y son todos. Entonces están dándole una gran ventaja, un hándicap a la intención de Petro y sus seguidores. Entonces eso nos deja claro que la oposición en Colombia no es seria en este momento porque no tiene objetivos claros. En segunda medida, hay otra realidad que debemos mirarla sin ruborizarnos, pero sí preocupándonos porque es parte fundamental del problema, es parte de lo que nos tiene como estamos. Y es que hablar de que tenemos 37 partidos políticos es una cifra exagerada e inútil, porque eso significaría, si estuviéramos haciendo la política bien hecha, que tendríamos mínimo 37 candidatos presidenciales y mínimo 3.700 candidatos al Congreso, de los cuales 1.850 como mínimo fueran señoras o mujeres o damas. Eh, También significaría
que hubiera 37 programas políticos serios con 37 proyectos de Estado y con 37 direcciones políticas tan serias que sería una lotería encontrar el mejor de todos, ya que sería una lucha muy grande. Pero la realidad es que es una cosa exagerada y lo peor, inútil, porque no sirven ni para adorno de una mesa desvencijada. Son grupos que solamente promueven la corrupción, el amiguismo, el populismo, las componendas y la desarticulación de la nación, la desarticulación de la institucionalidad. Entonces, estos son temas con los cuales nosotros podemos argumentarle a las personas qué es lo que está pasando y ahí vamos formándonos la idea de lo grave que es una asamblea constituyente cuando hay tanta ignorancia compartida y cuando hay tanta indiferencia. En tercera medida, miremos otra característica real de lo que está alrededor de eso. Es que el Partido Comunista, las FARC y el Pacto Histórico están en una alianza siniestra, contra Colombia. Entonces, en caso de que se presente una asamblea constituyente, ellos tienen la sartén por el mango, porque su alianza siniestra, combinada con todo lo que le haga mal al país, está dispuesta a mover lo legal y lo ilegal con tal de legitimar esa asamblea constituyente. Insistimos nuevamente, una cosa es que digamos desde esta orilla y con la tranquilidad, un poco la comodidad, el confort, de que es que jurídicamente no se puede, y otra cosa es la realidad de lo que estamos viendo. En tercera medida, hay un nexo complejo, siniestro, que se ata mucho con el punto anterior, y es que hay unos nexos orgánicos, algunos visibles, otros no tan visibles, otros que son tejidos con filigrana, de ese cuadrángulo que es paz, como tal, proceso de paz, grupos terroristas presionando en ambos sentidos para la paz y para la constituyente, política de diálogo del señor Petro que es bien ambigua y narcotráfico que está metido en ese cuadrángulo. Entonces miren ustedes que son cuatro patas que si se le suman a los tres anteriores, a los dos, perdón, al anterior del número tres, pues lo que tenemos es una componenda perfecta del delito y el crimen contra Colombia con representación política legal y con posibilidad de influir. Entonces miremos las cosas mucho más sopesadamente y démonos cuenta que el riesgo sí es alto, no solo de que se haga, sino lo que se busque. Hay otra realidad que no la podemos negar. No nos podemos asumir la actitud del avestruz, como ya circula en las redes por ahí, que no, que eso es darle mucha importancia al señor Petro, que eso él no es capaz de hacerlo, que es más lo que habla que lo que logra, pues eso lo sabemos todos. Pero es que detrás de él hay toda una maquinación de la izquierda armada y desarmada que sí están interesados en lo que quieren a largo plazo, como lo han venido logrando. ¿Y por qué no dar un paso más con una nueva asamblea constituyente, que es lo que pidieron las FARC y el ELN en 91? Y casualmente las FARC y el ELN están todavía armados con las supuestas disidencias y con el ELN, que nunca ha cedido en nada, que ha sido el más intransigente. Entonces, esos grupos están dedicados a reclutar campesinos, indígenas y estudiantes, no tanto fundamentándolos en la contextura, en la configuración, en la confección jurídica de la Asamblea Constituyente. Eso no les importa mucho. Es venderle a esa gente unas ideas que, así no entiendan nada de la Asamblea del 91, la Constitución del 91, hay que cambiarla per se. Hay que cambiarla, hay que quitarla del camino, porque es que el señor Petro sí trae las soluciones que ellos necesitan y comienzan a hablarles en idioma bonito y todos los jóvenes que ni oyen, ni ven, ni entienden, se dejan alebrestar y terminan
apoyando eventualmente esa constituyente. Entonces, un punto débil que se tiene desde este lado, porque por la parte de la oposición que no existe y de la mal llamada derecha, lo único que se habla es de los candidatos del 26 y que la señora tal nos va a salvar o que el señor tal y que lo que necesitamos es un líder y que todos votemos por él. Y eso sí que ellos sean los que manejen todo porque son los que saben y volvemos a lo mismo de siempre. Entonces ahí, además de irse polarizando, es que el riesgo de perder mucha gente joven que pudiera ser la que apruebe esa constituyente es una realidad. Que lo hagan dentro de los parámetros de la ley o no, ya sabemos que con este sujeto y con estos politiqueros corruptos que hay en Colombia, cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, la otra es de la situación, una realidad que estamos viendo, que es la amenaza latente que nos hace el señor Petro cada vez que interviene en público, diciendo que si no se le aprueban sus reformas y que si no hay constituyente, tiene que salir la gente a la calle a destruir el país. Y eso causa un temor dentro de los industriales por la recesión económica que generaría y dentro de la población por la conflictividad. Además, porque el pueblo colombiano está estresado, está agotado, está fatigado de tanta desinformación y de tanta polarización y podría asumir por una salida muy práctica es démosle la oportunidad a esto a ver si esto es lo que nos cambia. Entonces hay un riesgo grande también, porque nos pegamos del cuento que cada vez las marchas contra Petro son más grandes. Sí, pero es que son montoneras, como decía el maestro Ortega y Gasset, amorfas e irredentas. Son amorfas porque no tienen ninguna organización ni forma. E irredentas porque al final cada uno sabe qué es lo que están protestando allá, ni tienen tampoco dolientes que las defiendan. Esto es serio y es de mirarlo y analizarlo y de tratarlo en estos términos y en otros muy concretos para que miremos. La otra es que para la realidad, para la lógica de la política, que a veces es tan ilógica, o casi siempre, es que es extraña e inaceptable la situación de lo que está ocurriendo en el suroccidente colombiano. ¿Por qué? Porque el gobierno continúa dialogando con las supuestas disidencias de las FARC y entonces habla con un grupo de Iván Mordisco, pero con el otro no. O sea, estamos dialogando en estos departamentos tales, 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 pero en Cauca, Nariño y Valle no. Y son de los mismos y manejan el mismo negocio de la coca y mueven todos los hilos. Entonces, mejor no le podía caer a las FARC esa situación de que en apariencia los tienen divididos porque ahí se conserva la dualidad de la paz y la dualidad para que haya conflicto. Pero por otro lado tienen otra disidencia o supuesta disidencia que es la del terrorista Iván Márquez, que está en Venezuela, que tiene todo el maridaje con Maduro, que tiene nexo directo con Timochenko y los que están en el Congreso, porque son de los mismos y era su base que tenían para jugarse. El problema es que el narcotráfico los dividió, en especial con la Marquetalia, pero esos son de los mismos. Y este bandido ya se burló de los colombianos, no cumplió el pacto de La Habana. Entonces, ¿a qué estamos jugando ahí? ¿Qué es lo que pretenden? eh, Permitiendo que en el Cauca, en el Valle y Nariño siga la guerra normal, pero que los mismos que están haciendo esa guerra puedan negociar en otros departamentos. Eso es una soberana estupidez, es inaceptable, es extraño y podría pensarse, hilando muy fino, que es una extraña connivencia del señor Petro con estos sujetos porque le conviene que ese caos se mantenga, ya que en esencia, poniéndole un rótulo encima a todo esto, es caos y ojalá que haya más caos para que todo nos conduzca a una asamblea constituyente por la fuerza, por la decisión popular, es decir, algo parecido a la Revolución Francesa, en la que el pueblo finalmente se toma la asamblea y se reparte y comienzan a legislar y distribuyen, que eso lo han querido desde hace rato, esa es la idea, crean una nueva constitución y desde luego las guillotinas de Robespierre no se van a quedar atrás. Entonces, no estamos jugando, eh, o mejor, estamos jugando con candela, aquí no pretendemos
convertirnos en instigadores del desorden y el caos, ni mucho menos del tremendismo, pero las cosas hay que ponerlas sobre la mesa del análisis porque hacia allá apuntan y es la intención de este sujeto que además tiene mentalidad de terrorista, porque él fue formado políticamente, fue en medio del terror, de la violencia, del secuestro, de la extorsión, de colocar bombas, de matar gente, de asesinar soldados, de asesinar policías, de robarle las armas. Eso es lo que él sabe hacer y en eso es que es experto y está formado con esa mentalidad e infortunadamente los que se forman en su juventud con la mentalidad marxista, leninista y del terrorismo jamás cambian de mentalidad porque creen que los demás son los que están equivocados. Entonces, viendo eso, lleguemos a otro punto, que hay una irresponsabilidad total de las cortes, el Congreso y las universidades. Las cortes porque no actúan a tiempo, porque salen a veces con unas decisiones que realmente causan escozor, estupor, y lo mismo los tribunales, ¿no? Jueces y magistrados de tribunales que dejan libres un poco de bandidos que se prestan para legitimar todo esto. Y la prueba es de que quienes pasan por ahí después cuando salen a hacer política son más torvos y siniestros que los mismos políticos. Verbi gracias al señor Montealegre, que fue consejero de Estado y también fue fiscal general de la Nación y sale con unas perlas que son aterradoras y es uno de los que está defendiendo la corruptela de la constituyente. El Congreso de la República es porque cada vez es más vergonzoso. Sobre todo en la memoria histórica le hacemos permanentemente un juicio a ese Congreso y es que cada vez está integrado por más ineptos y por más corruptos y no tiene la capacidad de ponerle ordenamiento al país y de hacer que este señor responda por haber volado los topes de campaña, por la cantidad de delitos que se le endilgan y hacerle el juicio rápido. Si es inocente, que salga inocente, pero si es lo contrario, que el Congreso actúe. Y ahí vemos que es una connivencia total porque todos son de los mismos y hay dineros oscuros, y hay contactos, y hay convenios y conveniencias. Bueno. Y las universidades realmente muy desenfocadas, enseñándole a los alumnos otras temáticas que no apuntan a resolver este problema. Unas facultades de derecho que son abrumadoramente llenas de estudiantes, pero no se ve cuando salen a ejercer que se trabaje desde la óptica de o desde la orilla de la jurisprudencia en favor de Colombia. Entonces, los buenos abogados, que hay muchos también, son menos que los malos abogados, que son los que os hacen connivencia con esta gente o con los corruptos y le causan daño al país. Entonces, la situación actual de Colombia la podríamos resumir poniéndole, sumándole este asunto de que los medios de comunicación son muy ligeritos y se están desideologizando y entonces pierden el foco del análisis para irse o a favor o en contra de, o con el oportunismo de siempre, ¿no? Entonces, si les es rentable desprestigiar la policía o el ejército, lo hacen sin compasión. Y al otro día, si les es rentable exaltar el trabajo comunal que hace la policía o una operación del ejército, también lo hacen porque es su estilo con el cuento de que son imparciales. Pero en el fondo están favoreciendo todo ese caos y parecería que no entendieran que detrás de esto hay un sello que se llama caos. Entonces, visto este mapa, nos queda la primera reflexión. ¿Cómo está Colombia? Seguramente hay muchos más aspectos, pero pudiéramos decir que estos son algunos de los más resaltantes y que nos podrían ayudar al análisis para entender hacia dónde apuntan las estratagemas de este sujeto en aras de la constituyente. Ahora miremos otro bloquecito de elementos y son las argucias que ha utilizado. Aquí hay una lista, puede que ustedes tengan más y seguramente las hay. Y es que la primera argucia es incitar al desconocimiento de la constitucionalidad como bloque de manejo jurídico del Estado y de la sociedad y de la institucionalidad como medios o herramientas con las que cuenta el Estado en su organización para que
el Estado dirige a la sociedad y para que la sociedad desde las instituciones privadas interactúe con el Estado en lo que se llama gobernanza. Entonces él, por medio de sus acciones y de sus cómplices, ha venido incitando al desconocimiento de ese bloque constitucional, de ese contexto constitucional que nos dice nuestra organización es de esta manera, como nos lo ha explicado muy ampliamente mi coronel Caicedo en esta aula. Y lo mismo, esas instituciones que son las encargadas de que ese bloque de constitucionalidad, ese contexto de constitucionalidad mejor, no gobierne, pues no funcionen. Entonces hay que desconocerlas y el desconocimiento es mediante la acción popular, el rechazo popular, dicho de otra manera, mediante otra revolución francesa. Ese fue el concepto que tomaron los revolucionarios del mundo y lo han tenido siempre. Hay que llegar a una revolución que tumbe un gobierno para construir una nueva carta constitucional que ahora es Hacienda Salvadora y así pasó en Rusia, Nicaragua, Cuba y otros países. Eso pues generalmente termina en otras guerras, ¿no? Más violencia, pero es lo que el señor está buscando porque su formación es marxista, leninista y su mentalidad es de bandido, de terrorista, de destructor, de subversivo. Bueno, otra de las argucias ya las referíamos como un contexto general que nos queda de la situación, es que todo apunta a que haya caos y que el caos genere más caos. Es un cáncer, es una descomposición de células de la sociedad y de la estructura institucional del Estado para que aparezca en reemplazo de esa descomposición el caos, la desazón, el desorden civil, el, eh, el uso de la fuerza como, o de la violencia como medio válido para legitimar cambios sociales, la protesta en todos los medios, el encarcelamiento de todos quienes estaban en el poder antes. Y de ese encarcelamiento a pasar a la guillotina de Robespierre hay una línea muy delgadita y un paso muy corto. Bueno, y la otra estrategia, la otra argucia o estratagema utilizada por este señor y por sus cómplices es utilizar alfiles de corrupción conocida, pero hábiles y descarados y cínicos en decir cosas, porque además él ya se acostumbró a que un día dice una cosa y otro día dice otra, y nadie lo controvierte, porque es muy hábil para estar enviando mensajes permanentemente, y al estarme enviando mensajes, pues se le olvidó al país que el hijo está metido un poco torcidos, que la señora estaba cometiendo peculados, o él con la señora cometiendo peculados, dándole cargos públicos que no le corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Y el remate, lo de La Guajira, y entonces ahora todos los bandidos de cuello blanco que están metidos en los carrotanques de La Guajira salen a tratar de ladronzuelos, de descompuestos, de bandidos a quienes les estaban recibiendo la plata de las coimas con las que manejaban y pensaban precisamente llevar el país a esta constituyente. Pero además tiene alfiles, ¿no? Muy conocidos como Montealegre, como Roy Barreras, como Velasco, como Benedetti, como Natal Sarabia, que no tienen el menor asomo de ruborizarse frente a toda esa corrupción tan rampante y salir a decir que este es el gobierno de las maravillas y los medios de comunicación haciéndole publicidad en los horarios triple A, especialmente los fines de semana, que el gobierno de la gente, que tal, igual a lo que han hecho los otros. Entonces, tiene otra estratagema, otra argucia, y es autovictimizarse. Todo es culpa de los demás. O sea, todos los delitos que han cometido sus cómplices, sus socios, todas las fallas que ha tenido en que no gobierna, sino que está generando conflicto todo el tiempo. Y todo el desorden que hay en el país es porque la derecha no quiere y él es la víctima. O sea, él no tiene la responsabilidad de nada porque es que a él lo trajo Satanás y lo puso aquí como su enviado especial para que se tire a Colombia y la obligación de todos es tenerlo ahí y elogiarlo y él es la víctima. La quinta es que propone reformas irrealizables y él lo hace con doble intención. La primera intención es que sabe que se los van a bloquear en el Parlamento. Entonces eso ya le da una segunda intención, que es volver al primer punto que nos dio todo ese rótulo encima, el caos. Y hay que hacer ese caos porque
porque es que a él no lo dejan, porque es que él es la víctima, porque es que hay que desconocer esas instituciones que precisamente son las que no quieren que el pueblo progrese, es las que 200 años no han tenido como estamos, y él no dice a esas personas, sino a esas instituciones. Eso es un mensaje bien velado, con el cual significa que hay que cambiar todas esas instituciones y poner tribunales del pueblo para que hagan justicia popular, tribunales del pueblo para que repartan la tierra, tribunales del pueblo para que repartan la propiedad privada, tribunales del pueblo para que administren las fábricas, las empresas y tribunales del pueblo para que legislen la educación en la que se haga una revolución cultural al estilo Mao Zedong y la que distribuya las riquezas y la que le entregue el manejo del presupuesto del Estado a unos sectores corruptos y podridos que están tratando de cambiar lo que la podredumbre y la corrupción de los anteriores hicieron. Entonces miren ustedes que eso tiene un veneno, un fondo, y esa incitación a reclamar esas protestas va para allá, pero no creemos. Parece que nunca nos hubieran enseñado ni una sola clase de lo que es el comunismo, ni que los viéramos lo que han hecho en otras latitudes. Lo otro es cazar una pelea, por ejemplo, a Israel en aras del Nobel de Paz. Entonces él con su cuento de los diálogos con las guerrillas está buscando un premio Nobel de Paz igual que hizo el señor Juan Manuel Santos. Pero aquí le agrega que él es el defensor del ecosistema en el mundo, que él es el representante de Sur contra los países del norte que causan la destrucción del planeta y los que consumen coca, y él está en el país de las maravillas donde todo es eh, un Edén que falta por terminar de ponerlo adelante, y él es el Adán que llegó enviado por Dios a iniciar el desarrollo de ese Edén. Entonces Israel en ese sentido es el enemigo de la humanidad, es el genocida. ¿Y acaso él no hace parte de un grupo genocida que asesinó a miles de personas cuando eran terroristas armados y que destruyó el Palacio de Justicia? Pero nadie se lo dice. Al contrario, sale con la bandera del M-19 frente al Palacio de Justicia, y hay muchos bandiditos, tanto de cuello blanco como delincuentes sin formación, que lo apoyan y salen y dicen que eso es un gran líder. A eso súmenle ustedes que las negociaciones de paz con él son insulsas porque él quiere la paz, y entonces como no se puede ahora hay que prolongarle el periodo, y como él ha ido a la ONU a hablar de la paz y fuera de eso planea ahorita en la próxima visita que haga a la ONU ir a decir que él es una víctima de la derecha que no ha querido hacer el pacto de la paz y él sí lo quiere hacer, reconocer la FARC. Entonces él es un candidato uno a la paz. No necesariamente tiene que hacer un proyecto, porque si hay algo descompuesto también a nivel internacional es esa organización que da premios Nobel. Se la dieron a García Márquez porque Fidel Castro era amigo de él. Se la dieron a Rigoberta Menchú porque los comunistas del mundo en pleno declive de la Unión Soviética movieron cielo y tierra para que se lo dieran a la guatemalteca. Y se lo dieron a Santos porque había unos contratos para Colombia y Turquía. Había otros intereses en que no podían hacer nada en China, ni en Taiwán, ni Ucrania, ni todos los conflictos que estaban armando en el mundo. Entonces, más fácil era darle el premio Nobel de Paz a alguien que les iba a abrir las puertas aquí para poner a la ONU como un adalid. Entonces, de nada vale que no haya negociaciones de paz concretas, y eso le conviene a él, porque es que es la derecha, son los enemigos de la paz lo que no han dejado, pero los grupos que se levantaron en armas como él tienen la razón para hacer la paz, y entonces hay que hacerla y él sigue empeñado en eso. Él no le importa ninguna paz, lo que le importa es su premio Nobel y llevar y traer el comunismo a Colombia. Entonces, hace populismo con 1000 ofertas, una de ellas fue el plan de desarrollo, otra en la que ya a Correa le ha caído 2 veces en la trampa, le ha mordido el anzuelo, pero creen que tienen la razón y no hay forma de hacerlos ver, entrar en cintura, a pesar de que el tiempo va demostrando lo contrario. La una es meter a Correa a la mesa de conversaciones paralelas, participación de la ciudadanía en eso. En teoría es muy bueno y se debería estar ahí, pero es que una cosa es la teoría, otra es la práctica y la realidad. Pero en la práctica, ¿qué es? Eso ya está montado y cuadrado por ellos, y ahí llevan a todo el que quiera participar. ¿Para qué? Para que legitime. Pero finalmente ellos se ponen de acuerdo en otra cosa y dicen, no, se escucharon todas las ideas, pero definitivamente
hubo mayoría en esto y por ahí nos vamos. Listo. Pero hubo participación y está quienes participaron en eso y legitimaron. Y ahora con el nombramiento de un militar que vaya a negociar con la segunda Marquetalia, volvemos a lo mismo. Entonces, en teoría, perfecto, que haya alguien allá y que ojalá sepa mucho del tema y que los pueda parar, pero eso no va a suceder. Si ustedes vieron la entrevista de anoche que le hicieron en Caracol a un sujeto que no lo conoce nadie, que lo compraron ahí de jefe de esa negociación, él va hablando desde que Iván Márquez es una buena persona, que fue que le fallaron, que él lamenta que el Estado le haya fallado y por eso se haya ido. No dice que porque fue que Estados Unidos lo estaba investigando por el envío de 10 toneladas de coca, que inclusive el sobrino está detenido allá, ¿no? Eso no lo dice. Lo que dicen es que él fue una víctima de, como dice el señor Leiva Durán, de un entrampamiento que le costó la vida a Santrich. Entonces, eh, con todo ese populismo, y, meter a las fuerzas militares o a las reservas de las fuerzas militares y de policía a que vayan allá a hacer el show, pues es lo que les conviene a ellos, porque es parte de una estrategia, de una sumatoria de estratagemas. Y respecto al plan de desarrollo, lo hizo de frente. Nos acordamos que gente de la reserva enloquecida por las redes que había que salir, porque en ese plan tocaba meter a B y C de las reservas y al final no quedó nada de las reservas ahí, pero Petro legitimó su plan de desarrollo y dijo, es la primera vez que en Colombia consultamos al pueblo y somos el gobierno del pueblo y todo el mundo queda convencido porque además tiene muestras y pruebas para demostrarlo. Bueno, y finalmente entremos aquí. ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando los colombianos a esta temática? En primera medida, la respuesta es mínima porque la desinformación es total. No sabemos ni qué es la Constitución Nacional, ni qué es una asamblea constituyente. No. Eso nosotros los colombianos lo único que nos interesa es que la selección Colombia ahorita gane el campeonato en la Copa América, que por qué no está cuadrado en la selección y por qué bla, bla, bla. Ese mismo es que somos expertos, pero pensar en el país no. O que Shakira sacó una nueva canción contra Piqué, eso sí es un tema fundamental. Eso sí tenemos que ponerle mucho cuidado. Pero que van a cambiar constitución, no, pues, eso es allá de los políticos, ¿para qué nos metemos? Ahora, los dirigentes de la mal llamada derecha no están trabajando por contrarrestar ese monstruo que se está viniendo encima, sino únicamente a la espera del desprestigio de Petro y que la gente salga a gritar como locos que fuera Petro y que Petro chao, chao, chao y que Petro es comunista y tenemos dentro de la mal llamada derecha los inclusive aspirantes a la presidencia que no hablan sino de eso y que díganme a mí que es que yo sí soy de la verdadera derecha y voy a cambiar el país porque esto no puede seguir igual que Venezuela y que Cuba. Ese es el discurso, pero de ahí para allá, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos un riesgo grande y lo hemos mencionado inicialmente. Es que se apruebe con dinero del narcotráfico por debajo de la mesa, se apruebe la convocatoria en el Congreso y se aligere. Eso es un riesgo grande. No estamos diciendo que va a pasar, es un riesgo, una posibilidad. Y la segunda parte de ese riesgo es que la poca asistencia de las urnas de los colombianos, estamos más preocupados por la final de Santa Fe y Bucaramanga, o la alineación que va a poner el señor Lorenzo en el próximo partido de la selección y quiénes son los titulares en la Copa y si Brasil le gana a Argentina, etcétera. Estamos pendientes de eso, pues no nos interesa mucho la asistencia de las urnas y más si lo programan en un puente, ahí sí que es cierto. Y en cambio la izquierda, que como decía Carlos Marx, no tiene nada que perder y un cielo por conquistar, un universo por conquistar, si asiste porque la están sistematizando y entonces con poca asistencia pueden conseguir la aprobación de esa asamblea y es un riesgo altísimo, bastante alto. No nos enfoquemos en el cuento de que la constitución lo prohíbe, porque sabemos que para eso ellos son artistas a buscarle el esguince. Si Santos se burló del país con un plebiscito y tantas cosas que han pasado, pues ¿qué más se puede esperar? Nos lo ha explicado aquí nuestro abogado constitucionalista, el señor Coronel Caicedo. En la Constitución colombiana y las leyes colombianas no existe ningún fast track ni procedimientos abreviados para sacar adelante las leyes. Y Santos no lo logró con el Congreso corrupto.
Lo logró completico. Entonces, con congresistas tan corruptos como los que siempre ha habido, que de raro tiene, diría don Pedro Vargas, que les dé por aprobar esa constituyente y meternos el gol en fast track y cambiar, torcerle el cuello a lo que está escrito y decir que eso ya se ya porque es una necesidad, porque el pueblo lo requiere y la gente alebresta apenas. Y entonces los demás no salen a votar porque se van ese día de parranda, porque es un festivo, etcétera. Y los que están con Petro salen y votan y ahí tenemos el golazo. Eh, en síntesis, lo que vemos es que la izquierda tiene todo un proyecto y lo está trabajando. Y la derecha, la mal llamada derecha demagogia. Y las reservas hacemos parte de eso. Ya, aunque ustedes no lo crean, hay un grupo de la derecha que está dando avales. Así como les digo, avales. Y ya hay personajes que están viajando por las regiones diciendo yo ya tengo el aval de mi coronel no sé quién y voy a representar este grupo. Imagínense ustedes eso, lo que faltaba. Pero es que en el otro lado, o los que dicen que están en este lado están iguales. Ya los que dicen que son nuestros, que están en el Congreso, están promoviendo reuniones de la Reserva, no para hablar de los problemas del país, sino porque es que es muy bueno ganarse 35 millones de pesos al mes, más viáticos, más tiquetes, más atenciones. ¿Y cómo voy a perder eso? O sea, como decía el señor Félix Salcedo Valdión, ¿cómo voy a pasar al sector privado? Privado de chofer, privado de carro oficial, privado de viáticos, privado de pasajes, privado de francachelas. No sé, ese sector no quiero yo pasar. Yo quiero estar en el oficial, donde oficialmente me dan viáticos, me pagan un sueldo exagerado, puedo legislar y hacer lo que se me da la gana y vivir sabroso, que allá el pueblo subra. Entonces, esa actitud torva y siniestra de estos personajes hace que quienes instigan a esa rebelión, pues tengan razón. Entonces, lo que hay es que cambiar a esos que causan ese problema y reorientar el país antes de que los que están buscando estatizarlo se lo petaquen. Así de fácil. Ahora, en este momento, la respuesta del Estado colombiano es prácticamente la lucha de clases, una polarización que hay con personas que son alebrestadas porque les dan argumentos como el que acabamos de ver y porque les dicen la única solución es subir una asamblea popular al estilo Francia y ojalá parezca un Robespierre comunista, que comience a cortar cabezas de todo lo que estaba en contra, porque es que hay que darle un nuevo vuelco a la historia del país. Y como además la historia la demonizan y la desfiguran, ¿para qué más queremos? Entonces, esa población es blanco de incitación a paros nacionales, ya hicieron el ensayo y les funcionó. ¿Cómo es posible que hasta estudiantes de la Universidad Militar, la Javeriana, los Andes, el Externado, la Gran Colombia, salieron a protestar contra Duque porque era que los jóvenes necesitaban que se pensionaran y un poco de cosas que les han metido en la cabeza? Entonces, esta población sigue siendo blanco. Imagínense ustedes a unas masas ensoberbecidas al estilo 9 de abril y les digan hay que ir a las fábricas, a los supermercados, a allanar todo eso y destruirlo, o hay que ir a destruir a los sectores de estratos 5 y 6 en Bogotá, en Cali, en Medellín, todo lo que hay, Barranquilla, porque es que esos son los responsables del caos y el pueblo debe apoderarse de eso y que comiencen a apoderarse en una rebelión de esas, de propiedades, pues ahí lo que se arma es una guerra civil. La gente no se va a dejar matar, ni se va a robar sus cosas, y la violencia y la justicia por mano propia, y eso es lo que él está buscando. No nos engañemos. A esos escenarios se quiere llegar el señor Petro, pero todavía hay gente que está pensando en otras cosas. Ahora, la población colombiana, lo decíamos hace un rato, está asediada, está agotada, está eh, estresada de tanta politiquería y tanto va y viene y tanto meme y tanta cosa, pero sobre todo no por los contenidos de esos, sino porque no ve solución. Y fuera de eso, el terrorismo de las FARC y el ELN arrinconando a todas las poblaciones en distintas regiones del país, pues eso hace que cualquier salida distinta a eso la vean como buena. Y como la mal llamada derecha no está haciendo trabajo
de socialización de ideas, sino todo el trabajo a la derecha es en que Petro es malo y a la espera de que ese desprestigio lo saque del poder, pues ahí estábamos perdiendo mucha ventaja si le estamos concediendo este tipo. Entonces, en síntesis, el panorama es oscuro. Entonces, la pregunta única, mi coronel Alarcón, hoy para los participantes, es sobre este tema de la respuesta que estamos dando los colombianos, cómo hacer que desde nuestra óptica cada uno para que estos puntos que estamos viendo aquí en la ayuda, y la vamos a dejar en la pantalla, con base en lo que vimos ahora de cuál es el estratagema de este tipo y cuál es la situación real en la que están los componentes alrededor de eso, cómo encarar una respuesta diferente, porque esto tiene que tener una salida distinta a que el estrés nos ganó y que las argucias de este sujeto nos van a meter el golazo. Adelante, mi coronel. Bueno, buenas tardes, noches para los que no he podido saludar esta tarde, noche. Vamos entonces a darle la palabra a, eh, a la doctora Ethel, la dama que nos acompaña junto con Yolanda en la noche de hoy. Entonces, por favor, doctora Ethel tiene la palabra y se alista Yolanda Acevedo. O entonces hagámoslo al inverso. Démosle primero la palabra a Yolanda y luego le damos la palabra a la doctora Ethel. Adelante, por favor, Yolanda. Coronel, buenas noches para todos los asistentes. Bueno, cuando una familia, algunos de los muchachos se descarriaban antes, sin tantas apologías de la psicología y demás, donde los muchachitos entonces ahora se resienten, pues porque el papá les pega un pellizco. Antes funcionaba la cosa y antes la gente estaba bien y nosotros funcionábamos y una pela y listo. ¿Mm? Entonces aquí también habría que hacer lo mismo a nivel del país, darle una pela. ¿Y quiénes son los que pueden dar una pela? Señor Coronel Villamarín, yo no sé si yo sea muy rabiosa o como me quieran catalogar, pero yo sí estoy de acuerdo con que tuviera una junta militar, con que se le jale las orejas a Colombia y bueno, a ver qué es este desorden tan terrible, que se cierre ese Congreso putrefacto y maloliente que tenemos. ¿Mm? Y hasta que haya un caudillo que efectivamente demuestre con ideas y con participación ciudadana y con a una cosa organizada, pues se pueda llevar nuevamente a una democracia. Pues como debe ser, porque es que esto no es democrático lo que tenemos. Aquí tenemos es una narcocracia, sí, una cosa muy horrible, según todo lo que usted nos está contando y dice uno, yo estaba escuchándolo a usted y yo decía, pero ¿y entonces qué es esto? ¿Y entonces qué es lo que vamos a hacer? No, pues sí, yo no sé si, además de salvaguardar las fronteras, nuestro ente militar tan querido esté en capacitación o en capacidad o lo pueda hacer de alguna manera, pues pegarle el rejo al chino. No sé. Gracias, coronel. Muchas gracias, Yolanda. Doctora Ethel, oficialista Hipólito Herrera. Bueno, doctora, alístese, la dejamos de último. Hipólito Herrera, por favor, adelante y se alista mi coronel Iván González. Muy buenas noches para todos, muy amables por la invitación y la participación. Pues sí, realmente, como muy acertadamente lo aprecia mi coronel Villamarín, pues la situación es crítica, es de mucha preocupación, que infunde miedo en todas las personas, pero también de todas maneras es necesario conocerla de esta manera y ante la incertidumbre, pues necesariamente se me ocurre que
De todas maneras, la sociedad colombiana, las instituciones que todavía haya por ahí del lado algunas en las que se pueda confiar, al menos pues tengan información y tengan conocimiento de todo lo que está sucediendo, porque esa es una realidad que desde luego la está manejando como quien dice un triángulo equilátero. De un lado, las pretensiones de gobierno, por otro lado, el tráfico de drogas ilegales y de otra arista, el crimen organizado que para conocimiento de todos, seguramente no lo hemos visto así, pero es una realidad. A nivel de todos nuestros países, especialmente Latinoamérica, ese contubernio de esos dos crímenes, lo que es tráfico ilícito de drogas y crimen organizado, prácticamente establecieron multinacionales del crimen y hasta el momento de alguna manera están agazapados, eh, y desde luego entre los cuales participan también los grupos armados ilegales. Están agazapados y como dice mi coronel, pues precisamente articularon ya su plan, su estrategia y la están estructurando para cuando sea necesario, pues desde luego mostrárnosla a todos. A mí se me ocurre en todo caso que de alguna manera, con base en este diagnóstico tan claro, tan pertinente, pues valdría la pena estructurar un documento lo más sencillo, lo más claro, lo más pertinente, para de alguna forma a través, ya sea si fuere posible y conveniente a través de las marchas, hacerle saber a esas instituciones que tomen decisiones, por ejemplo, los órganos de control, los órganos de justicia, contra tanto desorden y tanto crimen y tanta ilegalidad que se está desarrollando a nivel de todo el país. Porque en todo caso, como lo observa mi coronel Villamarín, pues gran parte de la sociedad o se hace lo de la oreja gocha o no han querido entender o creen que aquí no pasa nada. Entonces estamos en el momento preciso, diría yo, en el momento justo en que ya comienzan a desarrollarse o a iniciarse las acciones de política para con vía a las próximas elecciones, y es conveniente en todo caso que la sociedad tenga claridad, que tenga información y que desde luego tenga de alguna manera sustento con base en qué proyectar su futuro y desde luego sus próximas decisiones. Porque entre otras cosas, frente a la conocida supuesta constituyente, pues la sociedad también podría de alguna forma y de alguna manera conformar un frente común, en otra especie también de constituyente donde se le diga al gobierno que como gran parte, si bien es cierto, no hacemos parte de ese grupo de ignorantes que votaron, que eligieron al gobierno, pues es un bloque también importante de sociedad que no estuvimos de acuerdo, que no se eligió y que lógicamente tenemos derecho como constituyente primario. De modo que hay que hacerle ver a la sociedad que realmente está en juego el futuro económico, el futuro político, el futuro administrativo, el futuro familiar y el futuro social desde todo punto de vista, que es de alguna forma lo más importante para todos. Entonces yo creería de alguna forma que pues como gran parte de la sociedad, como lo ha dicho mi coronel, desconocemos las leyes, desconocemos, como quien dice, el papel fundamental de las autoridades y de las instituciones. En última instancia, creen que es, por ejemplo, las fuerzas militares o las fuerzas de policía las que tienen que hacerse cargo de la situación, de defender, lógicamente, cuando el papel fundamental
es de las autoridades administrativas, porque ellas tienen en su misionalidad, en su responsabilidad y en su gestión administrativa el ejercicio del derecho de policía, que es lógicamente, administrar, gestionar y gerenciar la vida de la comunidad, de las instituciones y desde luego de los recursos que tienen para esas cuestiones. De modo que de alguna forma sí, a mí me parece, sinceramente, sugeriría cómo hacer para precisamente recurrir a personas que tienen de alguna manera todavía confianza y credibilidad en la sociedad y hacerles saber de manera muy coherente, muy pertinente, pues precisamente la situación tan delicada que estamos atravesando y desde luego darle al menos alternativas de solución eh, y al menos de acción en el momento en que corresponda. Porque de todas maneras, si esperamos que nos caiga el bulto de cemento o el bulto de ladrillo encima, y si no tenemos ni información, ni alternativas, ni estrategias, pues realmente la situación sería caótica y de no tener ninguna alternativa de solución. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Hipólito. Respuesta de los colombianos. Es la pregunta de esta noche. ¿Cómo encarar una respuesta diferente? ¿O cómo apoyar las que tenemos ahí? O cualquier otra que pueda aparecer en el panorama para que nosotros nos podamos hacer una mejor idea de qué es lo que vamos a hacer a futuro para que no siga presentándose esta situación. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y se alista, por favor, mi coronel Saldaña. Muchas gracias, mi coronel. Pues yo opino que no está pasando absolutamente nada, solo paños de agua tibia, eh, tibios. El sector privado, el bicho Petro le está echando mano absolutamente a todo, a todos los recursos, tanto del sector privado como público, para echarle fuera de eso. Está nombrando su procurador de bolsillo, su contralor de bolsillo, la Defensoría también del Pueblo de bolsillo, y los colombianos o la población totalmente callada, donde permiten absolutamente todo. Fuera de eso, no demora en judicializar y meter a la cárcel a la oposición. Una vez libere a todos los delincuentes que tienen las cárceles. Ahí es donde tenemos nosotros que inmediatamente pues salir adelante a todas esas jugadas que va a hacer Petro y contrarrestar mediante marchas, mediante manifestaciones y mediante la unión a través de un líder. Gracias. Gracias, mi mayor. ¿Cómo encarar una respuesta diferente a cualquiera de esas otras 8 que tenemos ahí en la ayuda? Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña y se alista, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Bueno, buenas noches, mi coronel. En Buenas buena parte no había escuchado Qué pena, ¿no? Tuve una interrupción y no escuché bien, pero ya usted me aclaró la pregunta. Con la información dada y bajo el supuesto, porque es un supuesto en mi concepto, que la constituyente se va a venir a rajatablas. Ya sabemos que legalmente no se puede hacer. Y sabemos también que aunque no se pueda llevar a cabo la constituyente, se hace arbitrariamente como se timó la decisión del constituyente primario con el plebiscito. Como la pregunta es cómo encarar y qué recomendación se podría dar
Pues mi recomendación es que si en el supuesto de que haya constituyente, prepararnos para formar quien nos represente en ese supuesto de constituyente, nos represente en la constituyente y preparar justamente a constitucionalistas probos y honestos que los tenemos, los conocemos y los hemos traído aquí a que nos dicten conferencias. No es el caso de dar nombres, pero que no nos vaya a pasar como en la constituyente del 91, que teníamos a un candidato y ninguno votamos por él. Entonces, esa sería mi recomendación. Y antes, adelantarnos para seguir con esta preparación de cómo se va a encarar la constituyente a través de estas mismas academias y cátedras que tenemos. Es mi recomendación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Preparación. ¿Cómo encarar una respuesta diferente a esas 8 que tenemos en la ayuda? Su concepto, mi doctor José Ricardo Martínez. Y se alista Sí, señor, mi muy buenas coronel noches. Carvajal. Buenas Adelante. noches, mi coronel. Buenas noches, mi coronel Villamarín y la mesa. Importantísimos todos estos puntos y las disertaciones que ha tenido esta noche mi coronel Villamarín, debidamente informado de la realidad de la situación que se está viviendo. Yo creo que nomás al estar observando los 8 puntos, de entradita en el número 1 acerca de desinformación que prima la desinformación, me quedaría nomás ahí después de seguir más adelante porque sé que todo tienen asidero. Y respecto a la desinformación corresponde que una modesta y humilde observación, o más bien como recomendación, si en alguna ocasión de esas épocas que hubo después al Frente Nacional, oposiciones y candidatos y demás, hubo un proyecto de una oposición que creó lo que bien se llamó en esa época un gabinete en la sombra. El gabinete en la sombra consistía, en lo que recuerde, caray, referente a comisiones o personas inclusive únicas que se responsabilizaran de estudiar cada una de las funciones de los principales entes del Estado que están ahorita influyendo en este estado de cosas, y que sea ese ente el que informe de parte de conocimientos técnicos acerca de lo que allí está sucediendo. Por ejemplo, una comisión de educación, que la conformen expertos o especializados o interesados o estudiosos de ese tema de la educación y estén informando recientemente a la opinión pública inmediatamente que sucedan atrocidades en contra de la institucionalidad y de las instituciones realmente que están funcionando. Y sería muy buena esa parte, ponerle un poco de atención a la información de todo lo que está sucediendo, y de ahí surgen precisamente los especialistas para que, como se ha visto hasta el momento, los constitucionalistas, igualmente los financistas y los economistas, salgan al ataque, digamos, o a atravesarse en esas determinaciones que hasta ahora han tenido cabida en la organización, en la democracia que está reinando mediante los entes correspondientes. Pero se llegará el momento, como bien se ha dicho esta noche, que se violen todas las normas y las instituciones y se cierre el Congreso y se amordace al poder judicial, y especialmente a su Corte Constitucional, y ya sí ahí no habría más nada que hacer sino seguir el ritmo que impongan los que están gobernando. Me parece importante el aspecto de la información. Distinguida mesa, muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor Alarcón. Buenas noches para la sala. Pienso que una respuesta puede ser la siguiente: que la oposición política le presente al país
un proyecto con una visión y unos objetivos, con el fin de contrarrestar y neutralizar el plan marxista de Petro. Ya conocemos el objetivo de Petro y su estrategia. Entonces corresponde a la oposición, porque en Colombia sí hay oposición. Corresponde a la oposición encarar a este gobierno, pero comprometiendo a todos los colombianos y comprometiendo también a la izquierda ignorante, a la izquierda que es utilizada por este gobierno. La oposición no puede seguir desorientada y politiqueando para las elecciones del 2026. Antes de seguir politiqueando, tienen que encarar al Petro revolucionario. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tiene finalmente la palabra mi coronel Pachón. No lo escuchamos, mi coronel, pero su micrófono está abierto. Mi coronel González no está en la sala, mi coronel. No, mi coronel me llamó que había quedado sin luz. Ah, Coronel Pachón, si alguien tiene algo más que agregar, tenemos un tiempito ahí más o menos para adicionar lo que puedan tener, lo que se les haya quedado en el tintero. Mi coronel Pachón, adelante. ¿No? Vamos a escuchar entonces, mientras tanto, a la doctora Ethel, a ver si se le mejoran las condiciones a mi coronel Pachón. Doctora Ethel, adelante, por favor. Tampoco le funciona el micrófono. Don Bueno, Eugenio, adelante, ahora sí. Hágale, mi bueno, coronel. la tecnología me sigue atropellando. El panorama es bien oscuro y gracias al señor coronel Villamarín por seguirnos abriendo los ojos. Cada uno de nosotros tenemos que seguir insistiendo con nuestros amigos y compañeros de alguna manera en qué situación crítica nos encontramos y aprovechar algunas debilidades del Ejecutivo para hacerle conocer a la gente que con frecuencia Petro miente. Él como máxima autoridad en policía, por el poder y la función que desempeña, se atrevió a decir hace 33 días en Ciudad Bolívar de que los registros a personas los habría prohibido la Corte Constitucional. Y eso no es cierto. Pero lo grave es que lo dice ante una población débil de conocimiento y de voluntades, personas jóvenes. ¿Quién no le va a creer al presidente cuando acude allá a esas peroratas y en términos ñeros? Porque no se refirió al registro de personas, sino al raqueteo. Si nosotros fuéramos conscientes, estaríamos diariamente informándole a la comunidad de que eso no es cierto. Y si lo hace un jefe de Estado que busca la seguridad y la paz total, pues esa no se busca de otra manera, sino tratando de hacer el registro o el control de personas en busca de algo. Las personas transitan y llevan consigo algún elemento que lo pueden utilizar para vencer la resistencia de la persona que puede tener algún objeto de valor que le pueda sustraer. Y si un presidente se le ocurre ilustrar a jóvenes de esa naturaleza, estamos en absolutamente nada,
pero lo más triste es que nosotros nos quedamos callados. La actividad del policía es esa, hacer los controles respectivos dentro de la población para prevenir o tratar de prevenir que no se presenten tantos hechos de violencia contra la sociedad y que puedan ejercer sus derechos y sus libertades. Esa es la finalidad del registro de personas. Entonces yo invito a la gente que pronto pueda hablarse con las personas que conozcan estos temas, de qué manera podemos extender la crítica al jefe del Estado frente a lo que le corresponde a él, que es la prevención de la delincuencia. Ahora, pues tenemos que seguir insistiendo qué pasa con el proyecto de tren volador Buenaventura-Barranquilla. Y en el plan de desarrollo, ahí hay una serie de disgregaciones que lo hicieron por departamento. Entonces, por decir algo, está figurando la carretera doble calzada Zipaquirá-Barbosa. Entonces, aparece en la sección de Cundinamarca y aparece en la sección de Boyacá. Pues tenemos que irle pidiendo cuentas a ver cómo van los estudios para esa actividad. Y así sucesivamente. Para el Catatumbo está figurando otro tren. Entonces hay que irle preguntando a ver, para que la gente se dé cuenta de que lo que está prometiendo Petro es simple y llanamente, como decimos los boyacenses, simple barbacha, porquería. Entonces no nos vamos a dejar atemorizar. Y lo que tenemos que recomendarle aquí a nuestros paisanos, nuestros vecinos, es de que tenemos que buscar la manera. Nosotros ya no tenemos, como se dice, el poder que tuvimos cuando estuvimos al servicio de la fuerza pública, pero sí tenemos derecho a defendernos de alguna manera contra todos los riesgos que se puedan suceder, pero tenemos que defendernos porque nosotros no nos ganamos ni adquirimos el apartamento cantando ni bailando y, discúlpenme la expresión, ni cagándome encima de los secuestrados que protagonizó el M-19 y mucho menos robándonos los productos que producían la industria para venderlos en las zonas marginales. Nosotros no nos ganamos el salario que hoy tenemos de esa manera. Me disculpan de pronto el atrevimiento, pero eso es lo que tenemos que hacer. No podemos salir corriendo en el primer instante. Perseverancia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, finalmente, entonces, no sé si la doctora Ethel al fin pudo solucionar su problema de micrófono. De lo contrario, le vamos a dar la palabra a don Hipólito Herrera. Ojalá sea del mismo tema, cómo encarar una respuesta diferente a esas 8 que tenemos ahí en la ayuda. Mejor o mayor iniciativa, no sé, lo que de pronto se nos pueda ocurrir. Y a cualquiera que le haya quedado algo en el tintero, después de don Hipólito, lo podemos escuchar para darle la palabra a mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, Hipólito. Sí, señor, muchas gracias. Sí, es que precisamente con relación a la observación que hace o a la opinión de mi coronel Pachón, en relación con el procedimiento, con la actitud del presidente, es que, y con la pertinencia inicial, muchos de los colombianos desconocemos el contenido de la Constitución y las autoridades, sobre todo y de manera, como quien dice, correlativa. El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia habla de los fines esenciales del Estado y que las autoridades de la República, todas, sin distingo de ninguna, están en la obligación de promover la prosperidad general, en su
Parágrafo segundo del artículo establece que todas las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su honra, en sus bienes, en sus derechos y demás libertades. De modo que cuando una autoridad, como en el caso del presidente, que es la primera autoridad de policía, no porque actúe como policía, sino porque ejerce el derecho de policía, la legalidad, la legislación está incurriendo en contra de ese precisamente artículo segundo. El artículo cuarto de la misma Constitución establece que todas las personas residentes en Colombia están en la obligación de respetar las leyes y a las autoridades legítimas. Y fuera de eso, si mal no estoy, el artículo 41 determina que el Estado está en la obligación, a través de los establecimientos de educación pública y privada, promover el conocimiento de la Constitución y de la educación cívica. Entonces, desde este punto de vista, bien vale la pena, como quien dice, cómo reconvenir de alguna manera por medio de documentos a las autoridades en este sentido que están incurriendo precisamente a instrumentalizar a la población y sobre todo a estas poblaciones que viven en zonas fragmentadas de la ciudad. Las zonas fragmentadas de las ciudades son las periferias donde existe la anomia y la anarquía, porque allí quienes gobiernan no son las autoridades legítimas, sino las organizaciones delictivas y de narcotráfico y de crimen organizado. Entonces, mire la importancia en ese sentido, que también valdría la pena hacer información en ese sentido. Muchas gracias, disculpe. Mi general, excúseme a mí porque me aparté del grado. Qué pena con usted, mi general. Sabias palabras lo que nos acaba de informar, de decir. Tenemos una intervención en el Facebook que dice: muchas gracias, señor coronel Villamarín, por la conferencia. Sin duda, Colombia atraviesa en uno de las encrucijadas más difíciles de su historia. Hay algunos hechos que son pristinos y evidentes. Solamente en un acto de grandeza de los políticos y de profunda reflexión de la nación podrían detener el proyecto procomunista en nuestro país. El tirano ha llegado al poder por diferentes factores y uno de ellos es la división de los partidos. Así llegó a la alcaldía y al solio de Bolívar, de tal manera que solo la unión de los partidos de oposición con un programa político conjunto que enfrente el proyecto pro-marxista podría detener el fortalecimiento y atornillamiento al poder del tirano. La discusión ya no es entre derecha e izquierda o entre petrismo versus uribismo, es entre democracia capitalista con todos sus defectos o tiranía socialista con todos sus nefastos resultados. La unión es un imperativo. Hay propuestas que demuestran medianamente el objetivo marxista, como aquella de quitarle los ahorros a los colombianos a los bancos para que el gobierno los administre. Finalmente, entonces, tenemos una segunda intervención de doña Yolanda Acevedo. Por favor, adelante, y luego pasaremos a darle la palabra a nuestro presidente. Gracias, coronel. Con todo respeto para todos los asistentes a la sala. Sí, mis posiciones muchas veces son demasiado radicales, viéndolo bien, pero escuchándolos a todos ustedes que tienen toda el conocimiento al respecto, ¿sí? Cuando la propuesta, por ejemplo, que hizo alguno de ustedes, con todo respeto, de
mandar y de instruir a una persona para que vaya a la constituyente, me hace pensar que desafortunadamente las ideas se quedan en eso, en un limbo, porque siempre se está acudiendo a las mismas personas. Ya al Estado no lo manejan las ideas, no lo maneja la Constitución, no lo manejan los códigos, no lo maneja nada de eso, sino personas. Una señora Cabal, otra señora Paloma, otras personas que dicen amar al país, pero lo único que están buscando es engrandecer sus fincas y que los demás se olviden del pobre pueblo, del pobre campesino y los demás. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. La otra persona que escuché que haya una propuesta consensuada de toda la oposición es muchísimo más, en mi criterio, ¿no? Más viable. ¿Y cómo hacemos para juntarlos a todos y ponerlos de acuerdo? A ver si vamos de pronto con el señor Petro al Country Club, donde le haga una propuesta así ferviente como la hizo en Ciudad Bolívar, hablando de una manera de ñeros, como lo dijo ahorita el coronel, ¿sí? O al club militar, invitarlo a alguna parte, pues que no sea la gente como tan poco instruida y, y llevemos este país de una manera decente. Es que de verdad la corrupción se ve a todo nivel. Vaya uno al supercade y ahí está la persona vendiéndole a uno el cupo para que una persona de adentro le solucione un problema de impuestos. Vaya uno a cualquier ente, cualquier cosa, por todos lados parecen cucarachas. De verdad, señores, hay que limpiar este país. Esta corrupción, y sobre todo en los mandos medios, está terrible, terrible por todas partes. Es preocupante, en serio. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos y a nuestra prole? Gracias. Gracias, Yolanda. Mi coronel Pachón, adelante, por favor. Sí, quería de pronto agregar de que, pues, si el proyecto de constituyente se hiciera por los trámites legales, pues es bienvenida la insinuación de ir buscando quienes nos representen en ese evento. Lo que pasa es de que Petro no va a hacerla por conducto de los términos que está contemplando la Constitución. Él lo que busca es el desorden, que el pueblo se alborote entre sí, que haya violencia, y entonces él decide quiénes hacen parte de la constituyente, quiénes son los constituyentes. Y de esa manera, pues ellos acomodan las cosas a la finalidad de que es cambiar lo que él busca, desconocer absolutamente todo y él considerarse redentor, sí, de las clases de pronto más desfavorecidas, pero que contra el tiempo, pues nos vamos a dar cuenta de que pues mantener a la gente con ración a diario, eso no es vida. Pues cuántos de nosotros no quisiéramos seguir en la vida laboral que desarrollamos por allá cuando teníamos los 15, los 20, los 25 años, pero ya por A o por B circunstancias no nos permiten ni tenemos los alientos. Pero esa situación tenemos que hacérsela ver a algunas personas para que no coman cuento de que es que este gobierno sí nos va a dar de comer porque los anteriores robaron. Porque es que yo no me explico cómo es posible que autoricen, ordenen la compra de 80 carrotanques para surtir de agua a La Guajira. Parece que nadie de los que hizo parte de ese plan de compras conociera La Guajira. Primero había que averiguar de dónde íbamos a surtir esos carrotanques. Lo mínimo, cuánto combustible se iba a emplear diariamente, cuántos viajes tenían que hacer. Supongo yo que tenían previsto de pronto cargarlos en Uribia, que parece ser que no tiene la capacidad de atender la población, a Puerto Estrella o a Puerto López o allá a Nazaret. Si la carretera sí
es adecuada para el manejo de esas carrotanques que tengo entendido que cada uno con 16.000 litros de agua. Entonces, eso era lo mínimo que se debían de haber preguntado. Y después Petro resulta entonces que está dando una bicicleta. No, si allá los paisanos de La Guajira tienen unos burros ya acomodados y acomodan unos canecos y arrastran el agua por kilómetros. Eso no es como Petro pretende de que en una bicicleta con dos timbos, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo, y que va a caminar 20 kilómetros para ir a buscar el agua. Entonces, eso es lo que nosotros podemos aprovechar para criticar. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Agotadas las intervenciones de las personas que han participado excelentemente en esta noche, vamos a darle la palabra entonces a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Villamarín, para efectos de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón, muy amable. Para el día de hoy hemos hecho un ejercicio, ¿y esto qué pasó aquí? Un ejercicio muy práctico, cuyo título era un taller abierto en torno a las reflexiones acerca de la polarización y las estratagemas políticas de Petro en torno a la asamblea constituyente que él está proponiendo. Entonces comenzamos por hacer el ejercicio mirando algunos asuntos muy puntuales de cómo está la situación actual de Colombia en torno a los aspectos que más apuntan hacia este tema puntual de la constituyente. Y miramos una lista de 8 temas que terminamos por pensar que se podría rotular por encima con un sello grande, rojo, en alto relieve que dijera caos. El señor busca el caos, busca generar un caos en todos los campos para desinstitucionalizar el país y avanzar en su proyecto de atornillarse en el poder y formar una estructura comunista de manejo de la administración pública. Y pues encontramos debilidades de algunos sectores que hacen parte del problema, no de la solución. Luego revisamos también una lista de 8 argucias de las muchas que está utilizando y nos dimos cuenta que el caos vuelve y juega como elemento fundamental de esas argucias, como el dínamo que impulsa la energía para que esas actividades crezcan, y como un cáncer, una célula cancerígena forma otra y esa otra, y va acabando con las buenas células del cuerpo. Entonces, con base en ese par de puntos de reflexión, pasamos al tercero, que fue a ver cómo los colombianos en general estamos respondiendo ante eso. Y la conclusión que nos salió escuchándolos a todos ustedes fue que el pueblo colombiano está muy mal informado, que es ausente a su deseo de desarrollo, porque siempre cree que otros tienen que arreglárselo, que hay una necesidad, que es lo más importante, de tomar acciones, de actuar cada uno de nosotros, de seguirnos preparando para tener personas formadas que nos representen y saber qué significaría eso, de establecer lo que son las líneas rojas que no se le pueden permitir a este señor. Y una de las líneas rojas es no permitirle ganar la mayoría, ¿no? Esa es la primera. La otra, pues, son temas fundamentales como los que vimos aquí, que no nos lleven a esa lucha de clases que es muy fácil impulsarla con populismo, porque él está aplicando una máxima leninista que decía que para poder destruir al liberalismo y la oligarquía, el mejor
camino era unirse con el liberalismo y la oligarquía en aparentes proyectos transformadores para luego pegarle la puñalada. Eso nos hace acordar que a diario escuchamos por las noches en horario triple A en Caracol y en RCN y en otros canales a un señor que sale y dice que es una propiedad que la ha tenido durante 150 años y que ahora se la trasladó al gobierno Petro para que la distribuya entre los pobres. Con eso está dando el mensaje implícito de que las propiedades que se pueden explotar en términos agropecuarios deben pasar es para el pueblo, porque ya hay otros que las han tenido 150 años. Aquí no importa si le pagaron lo que él pedía o no, es el mensaje que va implícito en eso y es la forma como manejan el mensaje y cómo desafortunadamente esa persona, sin calcular lo que está diciendo, se está prestando. Eh, Escuchando pues también todos los puntos de vista de ustedes muy válidos, las acotaciones que hace mi general Hipólito Herrera acerca de este tema, la preocupación que tiene Yolanda y de si las fuerzas militares o no. Afortunadamente, pues mi general Hipólito le respondió ese punto, pero quiero insistir también. Hay una frase del libertador Simón Bolívar que tiene mucha fuerza y es que las bayonetas son útiles para todo menos para sentarse en ellas porque es que chuzan y sacan sangre. Entonces, la solución para Colombia no es un golpe militar porque las fuerzas militares ni están preparadas para gobernar ni les corresponde y sería el papayazo para todos los enemigos naturales de las instituciones armadas para que les diera por atacar más y inclusive para generar contrapunteos entre las fuerzas. No, la solución, el problema es político, hay que buscar la solución política. Ahí es que formar la escuela, hay que formar el pensamiento político y hay que trabajarle permanentemente en todos los campos a quienes podamos insistirles. Aquí están los documentos fílmicos, aquí hay esta orientación y tratar de traerlos a que hagan parte de un proyecto serio. Pero definitivamente desde nuestra óptica no es nada conveniente porque colocar a las fuerzas militares en actividades que no son las de su resorte es inducirlas a muchas formas de corrupción y a que pierdan, a que se desnaturalicen. Las instituciones están naturalizadas y cada una tiene su función y no debe salirse de esa. Y lo que hay es que fortalecer las demás instituciones. Mm, También pues hubo planteamientos de que hay que combatir es al petro revolucionario, como decía mi coronel Carvajal, y es cierto. Ese es el problema, que este es el tipo que nos subió como el lobo con la piel de oveja y ahora está demostrando lo que es, que muchos nos vertimos. Pero en síntesis, la tarea que esto nos deja, la reflexión que esto nos deja es seguir con nuestros contactos, no perdamos generar opinión. Dice un politólogo chileno que es muy de moda, que está allá en Chile, que todo lo que uno diga en política pesa, pesa. Y hay es que saberlo decir en el momento a distintas personas y repetirlo y eso va cogiendo fuerza. Se habla también de demostrar los errores que ha cometido este sujeto, pero nos interesa más es hacerle ver a las personas hacia dónde conducen esos errores, porque es muy fácil que la gente se polarice cuando le dice, es que lo de los carrotanques de la Guajira, la respuesta inmediatamente es, y es que en el gobierno de Duque, y es que en el gobierno de Santos, y es que en los gobiernos de Uribe y en el de Pastrana, entonces la gente ya entra en choques defendiendo a los indefendibles, porque todos son parte del problema. El punto es siempre decir, esto está pasando y vamos hacia tal lado. Este es el posible punto de llegada y eso sí es grave. Entonces, adelante, mi colega Alarcón, que veo que tiene seguramente comentarios de Facebook para poder cerrar. ¿Cómo no, mi coronel? Quería leer o dar lectura a un último comentario de mi, de mi general, eh, de, de mi general Herrera, que dice lo siguiente. Frente a nuestra situación, me permito recomendar tener en cuenta la determinación tomada ayer en el Parlamento Europeo, donde con decisión y determinación derrotaron a las ideologías de izquierda y que
a este deberíamos hacer saber de las verdaderas pretensiones del gobierno actual y del perjuicio que nos está causando. Ello podría tener algún efecto, porque personas afectas al gobierno en esta instancia perdieron toda representación, como el gobierno francés y el gobierno español, entre otros. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, muy amable a mi general nuevamente por su aporte. Entonces, todo esto nos pone es a pensar y a actuar. Tenemos que no bajar la guardia ni desmotivarnos porque viene poquita mucha gente, sino desafortunadamente que estos temas quedan grabados, difundirlos e insistirle a todos nuestros contactos que ayuden a difundir. Se hace camino al andar, decía el maestro Machado. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hemos aprendido todos hoy, salimos con más ideas, con más claridad, que es lo importante, y con la misión de seguir multiplicando. Mañana tendremos nuevamente otro ejercicio académico, pues los invitamos, y martes y miércoles y jueves también tendremos memoria histórica. El jueves por la noche viene una comisaria de la Policía Nacional que está haciendo un trabajo muy interesante, esta mujer, por miembros de las reservas, y pues pidió el espacio para explicarnos lo que hace, y desde luego le damos el espacio para que ella tenga contacto con muchas personas de todas las instituciones en retiro y en la reserva de las 4 fuerzas. Y así continúa. El viernes, por actividades de otra índole, no podremos hacer el ejercicio, pero realizaremos el lunes. Entonces, les deseamos una feliz noche, que Dios nos siga acompañando y que ilumine a Colombia y al continente, porque la lucha es permanente y la pelea es peleando. Feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Descansen, duerman y sueñen bonito. Dios los bendiga. Gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Un abrazo. Dios y patria, feliz noche. Un abrazo allá para mi general Hipólito Herrera.